La noche en Miami caía con esa humedad densa que se pega a la piel, una promesa de lluvia que nunca llegaba. Para Sofía Morales, el final de su turno de 12 horas como enfermera era el verdadero comienzo de su día. Con una mano sostenía la de su hijo Leo, de 5 años, y con la otra cargaba las bolsas de la compra, un equilibrio precario que había dominado con la práctica. Su apartamento, en un edificio modesto de un barrio trabajador, era su santuario. A pesar de los muebles sencillos y el espacio reducido, cada rincón respiraba amor y cuidado. Los dibujos de Leo adornaban el refrigerador como obras de arte en un museo, y un tenue aroma a la cena recalentada de anoche todavía flotaba en el aire. Era un hogar construido sobre la resiliencia, un refugio cálido contra un mundo que a menudo se sentía frío y exigente, un fuerte de amor levantado ladrillo a ladrillo por una madre soltera. Al llegar a su puerta, un escalofrío le recorrió la espalda. Estaba entreabierta, un detalle mínimo, pero suficiente para que su corazón se detuviera. El instinto maternal, una fiera dormida que despertaba ante la menor amenaza, se apoderó de ella. Con un movimiento rápido y silencioso, empujó a Leo detrás de sus piernas, susurrándole que guardara silencio. Sus ojos buscaron desesperadamente un arma improvisada, y su mano se aferró a lo primero que encontró en el pasillo. El viejo palo de una escoba. Cada crujido del suelo de madera sonaba como un trueno en sus oídos mientras avanzaba con la respiración contenida. La calidez de su hogar se había transformado en un territorio desconocido y hostil, y cada sombra parecía ocultar el peor de sus miedos. Una violación a la seguridad que tanto le había costado construir para su pequeño. Dentro, la escena era surrealista. Un hombre yacía dormido en su sofá, un extraño roncando suavemente en el centro de su universo. Llevaba ropa de diseñador, arrugada y fuera de lugar en medio de la humilde decoración. Su cabello, perfectamente peinado incluso en su estado de ebriedad, y los zapatos de cuero caros que había dejado descuidadamente en el suelo, gritaban que no pertenecía a ese mundo. El pánico inicial de Sofía comenzó a dar paso a la confusión, pero entonces sus ojos se fijaron en la camisa. Era una prenda de marca, inconfundible, una que había visto antes en otro hombre, en otra vida. Perteneció a Adrián, su exnovio, el padre de Leo, el fantasma de un pasado que había luchado con todas sus fuerzas por dejar atrás. Verla allí, en su refugio, fue como si una herida cicatrizada se abriera de golpe, sangrando recuerdos y dolor por todo su presente. En lugar de gritar, un nudo se formó en su garganta, ahogando cualquier sonido. Sacudió al hombre, no con la furia de una víctima, sino con el temblor de alguien que revive un trauma. Él se despertó sobresaltado, con los ojos nublados por el alcohol y la desorientación. «Lo siento», balbuceó. «Creo que me equivoqué de edificio, de piso. Buscaba a mi hermano». Al mirarlo, Sofía no vio a un intruso, sino a un alma perdida, un hombre cuya soledad era tan palpable como la suya propia lo fue años atrás. La rabia se disipó, reemplazada por una empatía inesperada y abrumadora. Historias como esta merecen ser contadas, y si te conmueven, suscribirte al canal nos ayuda a seguir compartiendo relatos que nos recuerdan nuestra humanidad. En un gesto que ni ella misma entendió, se dirigió a la cocina. Le ofreció un vaso de agua y le preparó un café fuerte, un acto de bondad hacia el hermano del hombre que le había destrozado la vida. El aroma del café recién hecho llenaba la pequeña cocina. Un olor familiar y reconfortante que contrastaba con la tensión que se podía cortar con un cuchillo. Javier, ahora más sobrio, sostenía la taza con manos temblorosas, sin atreverse a mirar a Sofía directamente. Sus ojos recorrían el apartamento, notando los detalles que el alcohol le había impedido ver antes. Vio los pequeños zapatos de Leo junto a la puerta,
el marco de una foto escolar sobre una mesita, la manta tejida a mano doblada con esmero sobre un sillón desgastado. Cada objeto era un testimonio silencioso de una vida construida con esfuerzo y amor, un universo de calidez y autenticidad que lo hacía sentir como un fantasma en su propio y lujoso penthouse de Brickell. La vergüenza lo invadió, no solo por la torpeza de su error, sino por la profunda sensación de ser un intruso en un santuario que no merecía profanar. Sofía finalmente rompió el silencio. Su voz era un susurro firme, desprovisto de histeria, pero cargado con el peso de 6 años de dolor contenido. «¿De dónde sacaste esa camisa?», preguntó, sus ojos fijos en la prenda de diseñador que había desatado la tormenta en su interior. No era una acusación, sino una necesidad de entender, de conectar los puntos de un pasado que había irrumpido violentamente en su presente. Se mantenía erguida, con la dignidad de una reina en su modesto castillo, controlando el temblor de sus manos al aferrarse al respaldo de una silla. No le mostraría su vulnerabilidad al hermano del hombre que casi la destruye. Era una cuestión de supervivencia, un mecanismo de defensa perfeccionado a lo largo de años de noches solitarias y batallas silenciosas, una armadura forjada en el fuego de la traición y el abandono. Javier bajó la mirada hacia su propia ropa, como si la viera por primera vez. «Es de mi hermano, Adrián», confesó, en su voz ronca por la culpa. «Estuve en su casa antes de salir. Tuvimos una discusión. Él no está bien. Tomé su auto y, al parecer, una de sus camisas sin darme cuenta». No intentó excusar a Adrián ni a sí mismo. En sus palabras, Sofía no escuchó una defensa, sino el eco de una profunda tristeza familiar, una fractura que iba más allá de su propia historia. Javier le habló de un hermano consumido por sus propios demonios, de una familia donde el dinero servía para ocultar las heridas en lugar de sanarlas. Por primera vez, vio a un hombre despojado de su riqueza, un alma solitaria confesando su propia impotencia y el dolor de ver a alguien que amaba perderse sin remedio. El nombre de Adrián resonó en la habitación como un eco fantasmal, transportando a Sofía a otra vida. Recordó el torbellino de su romance, los paseos por South Beach, las promesas susurradas bajo el cielo estrellado de Miami. Recordó la alegría pura y abrumadora al descubrir que estaba embarazada, una felicidad que se hizo añicos en un instante. La imagen de Adrián estaba grabada en su memoria, su rostro transformándose de la sorpresa al pánico, y luego a una frialdad cruel y calculadora. «No es mi problema», le había dicho. Sus palabras fueron más cortantes que cualquier cuchillo. La abandonó en ese mismo instante, borrándola de su vida como si nunca hubiera existido, dejándola sola para enfrentar el miedo, la vergüenza y la abrumadora tarea de criar a un hijo en un mundo que no perdona la vulnerabilidad. Justo en ese momento, un pequeño ruido los sacó de la pesada atmósfera. Leo apareció en el pasillo, frotándose los ojos con sus puñitos, con el pijama de superhéroes un poco torcido. «Mami, ¿quién es él?», preguntó con la curiosidad inocente que solo un niño de 5 años puede tener. La mirada de Javier se clavó en el pequeño. Vio los mismos ojos oscuros de su hermano, pero en ellos no había rastro de la frialdad de Adrián. En su lugar encontró una luz pura, una vida vibrante que era la prueba irrefutable de la fortaleza de Sofía. Sintió un golpe en el pecho, una mezcla de asombro, dolor y una ternura que lo desarmó por completo. Este niño era la consecuencia viva de la irresponsabilidad de su familia y al mismo tiempo la manifestación más bella de la redención y el amor incondicional. El instinto protector de Sofía se activó de inmediato, pero su cuerpo no se tensó como antes. En su lugar, se arrodilló junto a su hijo, su voz suave y tranquilizadora. «Él es un amigo, mi amor. Se equivocó de puerta», explicó,
pasando una mano por el cabello revuelto de Leo. Vio la forma en que Javier miraba a su hijo, no con curiosidad, sino con una especie de reverencia sagrada, con una tristeza tan profunda que le partió el alma. Leo, sin miedo alguno, se acercó a Javier y le extendió una pequeña figura de acción. «Es un astronauta», dijo con orgullo. «Puede volar a las estrellas». Javier tomó el juguete con una delicadeza que contradecía su apariencia. Sus dedos grandes y torpes parecían tener miedo de romper algo tan puro y frágil. El gesto del niño fue la gota que colmó el vaso de las emociones de Javier. Se levantó bruscamente, sintiendo que no podía respirar en esa pequeña sala llena de una humanidad que él había olvidado que existía. Metió la mano en el bolsillo y sacó una cartera abultada, un gesto casi automático. «Por favor, déjame compensarte por esto. Por el susto, por el café, por todo», dijo, extendiendo un fajo de billetes que probablemente equivalía a varios meses de alquiler de Sofía. Era su forma de solucionar los problemas, la única que conocía, usar el dinero como un vendaje para cualquier herida. Pero en los ojos de Sofía vio algo que su dinero no podía comprar ni reparar. Un orgullo inquebrantable y una dignidad forjada en la adversidad. Sofía negó con la cabeza. Un movimiento lento pero definitivo. No apartó la mirada, y su voz, aunque suave, tenía la fuerza del acero. «Guarda tu dinero. Mi paz no está en venta, y mi casa no es un hotel para que pagues por los inconvenientes», le dijo. Sus palabras no eran un insulto, sino una declaración de principios. «Lo único que te pido es que te vayas y que le digas a tu hermano que aquí no tiene nada que buscar. Ya nos quitó suficiente». Con esa frase trazó una línea invisible pero infranqueable entre su mundo y el de ellos. Javier se sintió más pequeño y pobre que nunca. Se dio cuenta de que, en esa habitación humilde, la verdadera riqueza no estaba en su cartera, sino en el espíritu indomable de esa mujer. Javier retiró la mano como si el dinero le quemara. La negativa de Sofía fue más impactante que cualquier grito o acusación. Le mostró un mundo donde el valor de las cosas no se medía en dólares, sino en respeto, amor y resiliencia. Se sintió avergonzado de su propia torpeza, de su incapacidad para ofrecer algo de valor real. Antes de irse, sacó una tarjeta de presentación de su cartera y la dejó sobre la mesa. «No es por Adrián, es por mí», susurró, su voz casi rota. «Si alguna vez necesitas algo, cualquier cosa, por favor, quiero saber que están bien». No era una oferta de caridad, sino una súplica, el intento desesperado de un hombre perdido por aferrarse a la única brizna de autenticidad que había encontrado en años. Cuando la puerta se cerró, Sofía se quedó sola en el silencio de su apartamento, con el corazón latiendo a un ritmo desbocado. Su mirada se posó en la tarjeta sobre la mesa. El nombre de Javier grabado en relieve dorado. Su mente era un campo de batalla. Por un lado, el instinto le gritaba que quemara ese papel, que borrara cualquier vínculo con la familia que le había causado la herida más profunda de su vida. Por otro, la imagen de los ojos de Javier, llenos de un dolor genuino y una soledad abrumadora, se negaba a desaparecer. Es en momentos como este cuando el corazón no sabe qué camino tomar, que las historias nos recuerdan que todos merecemos una oportunidad para sanar. Si crees en estas segundas oportunidades, tu suscripción nos permite seguir narrando estos viajes del alma. Los días siguientes fueron una tortura silenciosa para Sofía. Intentó sumergirse en la rutina agotadora de sus turnos en el hospital y los juegos con Leo, esperando que el ritmo predecible de su vida borrara el recuerdo de aquella noche. Pero la presencia de Javier persistía como un fantasma. En los momentos de calma, revivía la conversación, la vulnerabilidad en su voz, la forma en que había mirado a Leo.
Se encontraba comparándolo con Adrián, viendo en Javier una profundidad y una conciencia que su hermano mayor nunca había poseído. La tarjeta seguía sobre la mesa, un recordatorio constante de su dilema. Llamar se sentía como una traición a sí misma, una invitación al caos, pero no hacerlo se sentía como cerrar una puerta que, por alguna extraña razón, su corazón le pedía que dejara entreabierta. La realidad, sin embargo, no tardó en imponerse con su dureza habitual. Una tarde, al revisar el correo, encontró un sobre oficial del administrador del edificio. Sus manos se enfriaron mientras leía la notificación. Un aumento del 15% en el alquiler, efectivo a partir del mes siguiente. La noticia cayó sobre ella como un bloque de hielo. Ya vivía al límite, estirando cada dólar para cubrir las facturas, la comida y las pequeñas necesidades de Leo. Ese aumento no era un inconveniente, era una sentencia. La posibilidad de tener que buscar otro lugar, de desarraigar a Leo del único hogar que había conocido, la llenó de un pánico frío y paralizante. De repente, la seguridad que tanto había luchado por construir se sentía como un castillo de naipes a punto de derrumbarse. Con el aviso de desalojo en la mano, un papel frío que parecía quemarle los dedos, Sofía sintió que el suelo desaparecía bajo sus pies. El orgullo, esa armadura que la había mantenido en pie durante tantos años, se sentía ahora como un peso insoportable que la hundía. Cada fibra de su ser le gritaba que no lo hiciera, que no cediera, que no le diera a esa familia otra oportunidad de humillarla. Pero entonces su mirada se posó en Leo, que dormía plácidamente en su cama, ajeno a la tormenta que se cernía sobre ellos, y supo que no había elección. El amor de una madre era más fuerte que cualquier orgullo herido. Con un nudo en la garganta y los dedos temblando, tomó la tarjeta de presentación de Javier de la mesa. Marcó los números sintiendo que cada tono de llamada era un martillazo contra su dignidad, una rendición que hacía en nombre de su hijo. Javier llegó en menos de media hora, su rostro marcado por una preocupación genuina que desarmó por completo a Sofía. No entró con la arrogancia de un salvador, sino con la cautela de un amigo que teme pisar un terreno sagrado. Vio el aviso sobre la mesa y no necesitó palabras para entender la magnitud de la crisis. Se sentó frente a ella, no para ofrecerle un cheque en blanco, sino para escucharla. ¿Qué necesitas, Sofía? No qué dinero necesitas, sino qué necesitas tú, le preguntó. Y en esa simple distinción, ella sintió por primera vez que alguien la veía a ella, no a su problema. Estaban hablando en voz baja, construyendo un frágil puente de confianza sobre un abismo de dolor, cuando unos golpes secos y autoritarios en la puerta rompieron la frágil paz que habían logrado crear en medio del caos. La figura de Adrián llenó el umbral, impecablemente vestido, con una sonrisa cínica que no llegaba a sus ojos fríos. Parecía un depredador invadiendo un nido. «Así que es verdad», dijo, su voz destilando desprecio mientras su mirada recorría el humilde apartamento. «En mi hermanito jugando al Salvador con mi error». La palabra error flotó en el aire, venenosa y cruel, dirigida a Leo, que se había despertado con el ruido y ahora se asomaba desde el pasillo. Adrián ignoró por completo a Javier y se dirigió a Sofía sacando una chequera. «Dime cuánto quieres para desaparecer de nuestras vidas para siempre. Todos tienen un precio». La oferta no fue solo un insulto, fue una declaración de guerra, un intento de reducir su vida, su amor y su hijo a una simple transacción financiera. Pero Javier no reaccionó con la furia que Adrián esperaba. No le dedicó ni una mirada a su hermano. En su lugar, su rostro se llenó de una tristeza infinita. Se levantó lentamente y caminó hacia Leo, que miraba la escena con los ojos muy abiertos, asustado. Javier se arrodilló, un gesto de sumisión y reverencia, hasta que sus ojos estuvieron al mismo nivel que los del niño.
con la voz entrecortada por la emoción. Le dijo: «Leo, en nombre de mi familia, te pido perdón por todo el dolor que te hemos causado. No lo mereces». Luego, sin levantarse, giró la cabeza hacia Adrián, y su voz, aunque baja, resonó con la fuerza de un juramento. «Tú tuviste la oportunidad de tener una familia y la desechaste. Yo no voy a cometer el mismo error». Fue en ese instante que Sofía sintió como todo el miedo y la duda se desvanecían, reemplazados por una certeza feroz y protectora. Se interpuso entre Adrián y su hijo, no como un escudo tembloroso, sino como una muralla inamovible. Su voz era tranquila, pero cortaba como el cristal. «No tienes nada que hacer aquí, Adrián. Tu dinero no puede comprar lo que nunca entendiste». Adrián balbuceó algo sobre sus derechos, sobre la sangre. Sofía negó lentamente con la cabeza. «Un padre no es el que da la vida, es el que se queda para vivirla. Y el único padre que Leo conocerá es el hombre que eligió quedarse». Adrián se quedó sin palabras, su poder y su riqueza evaporados ante una verdad que no podía comprar ni negar. En esa pequeña sala, una familia no se había roto. Una nueva, forjada en la elección y el amor, acababa de nacer. Adrián se marchó, no con un portazo, sino con el silencio de un hombre que ha perdido una guerra que ni siquiera sabía que estaba peleando. Su costoso traje parecía fuera de lugar, una armadura inútil contra la verdad desnuda que acababa de presenciar. En el pequeño apartamento, el aire ya no estaba cargado de tensión, sino de una calma solemne. Sofía, Javier y Leo se quedaron en el centro de la sala, un triángulo de almas unidas por una elección. No hubo abrazos ni lágrimas dramáticas. En su lugar, una mirada profunda se cruzó entre Sofía y Javier, un pacto silencioso que trascendía las palabras. Él ya no era el hermano de su pasado doloroso, y ella ya no era una víctima a la que rescatar. Eran dos personas que habían encontrado en el otro un refugio, un ancla. Leo, sintiendo el cambio en la atmósfera, se acercó y tomó la mano de Javier, un gesto simple que selló el nacimiento de su nueva familia. Los meses que siguieron no fueron un cuento de hadas, sino la construcción metódica y deliberada de una vida nueva. Javier, con una seriedad que Sofía nunca había visto en él, inició los trámites para adoptar legalmente a Leo, no para borrar a Adrián, sino para afirmar su propio compromiso. Dejaron el pequeño apartamento, pero no se mudaron al frío penthouse de Brickell. Encontraron una casa en un barrio tranquilo, con un pequeño jardín donde Leo podía jugar. Pero el cambio más profundo fue la creación de la Fundación Morales, un proyecto financiado por Javier y dirigido por Sofía, dedicado a ofrecer apoyo legal, psicológico y económico a madres solteras. Sofía transformó su dolor en una misión, su experiencia en una herramienta de empoderamiento. Javier, por su parte, descubrió que invertir en la esperanza de otros le generaba un rendimiento que ninguna de sus empresas tecnológicas le había dado jamás: un propósito. La fundación se convirtió en un faro de esperanza en el sur de la Florida. Sofía no era una directora distante. Era la primera en recibir a las mujeres que llegaban con la misma mirada de miedo que ella conoció también. Las abrazaba, les ofrecía un café y les decía las palabras que ella misma hubiera necesitado escuchar. «No estás sola». El éxito del proyecto tuvo un efecto inesperado en la familia de Javier. Sus padres, que al principio veían a Sofía con desconfianza, terminaron por visitar la fundación. Vieron la pasión en los ojos de Sofía y la felicidad genuina que irradiaba su hijo, una paz que el dinero nunca le había comprado. Lentamente, las barreras se derrumbaron, reemplazadas por un respeto silencioso y una aceptación que sanó viejas heridas. Adrián seguía siendo una ausencia, un recordatorio de que algunas elecciones son irrevocables, pero su sombra ya no tenía el poder de oscurecer su luz. 5 años después,
en una tarde soleada en el jardín de su casa. La escena era un cuadro de paz doméstica. Leo, ahora con 10 años, le enseñaba a Javier cómo lanzar una pelota de béisbol con efecto, y la risa de ambos era la banda sonora de su hogar. Sofía los observaba desde el porche, con una taza de café en las manos y una serenidad que le nacía desde el alma. Su vida no era el final feliz de una película, sino el comienzo constante de una elección diaria de amar, de cuidar, de construir. La puerta equivocada había llevado a Javier al destino correcto, demostrando que a veces los mayores errores de la vida son los portales a nuestras más grandes bendiciones. Historias como la suya nos recuerdan que siempre hay esperanza. Y si este relato te ha tocado el corazón, suscribirte nos ayuda a seguir compartiendo los milagros que nacen de la bondad humana.